que estás ahí compartiendo un matecito, una de las tantas actividades que hubo en el día de ayer, y por primera vez él llegó a Brinkmann. Estoy hablando del doctor Pecas Soriano. Así lo llamamos, ni siquiera Carlos, Pecas Soriano, como todos los conocen, destacado médico, más de 40 años en emergencia, en terapia intensiva, lógicamente que muy especializado ya hace muchísimos años en muerte digna, justamente por todas las situaciones que les tocó experimentar, ¿no? Estando allí en las terapias. Es poeta, es escritor y es médico, Esas son las profesiones que tiene. Una persona realmente excelente. En ese lugar donde ustedes están viendo, l'ALSEC Brinkmann organizó esta presentación, ¿sí? La comisión organizadora del ALSEC, participó el Instituto del Profesorado, el ISP de aquí de Brinkmann, la carrera de enfermería y otras carreras también asistieron, profesionales, público en general, muchos enfermeros también, que tienen su oficio aquí en Brinkmann, se acercaron para escuchar a Soriano. Presentación 32 de su libro Morir con dignidad en Argentina, ¿sí? Antes de que comenzara entonces su presentación y después el debate que duró más de 1 hora y media, nos quedamos hasta el final porque estuvimos acompañando, ahí lo muestran las imágenes, lo presentábamos al doctor. Charlamos con Ed y los colegas justamente con el doctor Pecas. Así que un anticipo de lo que contiene su libro y una ley que poco se aplica, ¿no? Aquí en nuestro país si hablamos de muerte digna. Así que lo escuchamos al doctor Soriano. Estamos hoy para hablar de este libro que venimos... Esta es la presentación número 32. Lo hemos presentado en todo el país ya, afuera del país también. Y... fue presentado por primera vez en junio del 2022, el 15 de junio se va a cumplir 1 año la primera presentación, y de ahí venimos recorriendo todas las provincias con este tema que es morir con dignidad en Argentina, verdad o utopía, y nosotros planteamos en la tesis del libro que a pesar de que existen leyes en Argentina, como una ley paradigmática que es la ley 26.742, que es una modificatoria de la Ley de Derechos de los Pacientes, que dice más o menos textualmente: todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica, con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible, incurable, terminal, de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico para el paciente. Como ven, la ley es muy clara, sin embargo, la mayoría de los profesionales de la salud, léase médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, la desconoce, y casi el 100% de la población la desconoce esta ley. O sea que una ley que está ya cumpliendo 11 años, ya cumplió 11 años, sin embargo es desconocida por la mayoría de la población. Por lo tanto, un derecho que se tiene y no se conoce que se tiene, no existe. Claro. Ya Einstein lo decía: todo aquello que el hombre ignora no existe. Por lo tanto, su universo, decía Einstein, se resume a su saber. Clarísimo Einstein, ¿no? Bueno, esto se da, lo que decía Einstein: si uno desconoce que tiene un derecho, pues no lo tiene, porque el conocimiento es una de las 4 condiciones básicas de los actos autónomos. Por lo tanto, este libro, con un lenguaje coloquial, ameno, para que lo pueda entender todo el mundo, intenta empoderar a la población de algo que es tan necesario como el aire, porque así como merecemos una vida digna, como parte final de esa vida, merecemos morir con dignidad. En esas experiencias que me imagino que están volcadas en ese libro, por más de 40 años de estar trabajando, ¿no?, en terapia intensiva, deben ser testimonios quizás muy fuertes, ¿no?, lo que también se debe relatar ahí. Sí, es muy fuerte. Yo ahí planteo varios casos paradigmáticos. Uno de ellos está relatado en el video que ustedes estaban viendo recién. Y bueno, no puedo relatar todo el tiempo todos los casos que he visto, porque me llevaría varios tomos. Igualmente, como vos muy bien decís, la experiencia es larga, y de estar con gente que está muriéndose, a veces muy jóvenes y a veces no tanto. El problema es que con el tiempo uno empieza a ver que algunos de ellos no morían dignamente, no morían humanizadamente.
Y esto se da por múltiples circunstancias. Cuando uno pregunta en las clases de la universidad a los estudiantes o en la comisión de bioética del Consejo de Médicos, con médicos ya de mucha experiencia, cuando uno pregunta ¿quién determina la dignidad del ser humano? La respuesta es al unísono, ¿no? Es unívoca. Todo el mundo levanta la mano y dice el mismo ser humano. Esto que es tan fácil de responder, en la práctica, para el paciente, para el infirmus, que viene del latín enfermo, infirmus, falto de firmeza, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el profesional de la salud está preparado, y está muy bueno que así lo sea, para salvar vidas. Sí. Está seteado, tenemos el chip de salvar vidas, y entonces intentamos a toda costa y no nos damos cuenta cuál es el momento de detenernos, cuándo hay que dejar de tratar y dejar que la naturaleza actúe. Porque hay momentos que hemos perdido la batalla final, hemos ganado un montón de batallas y está muy bueno que eso así sea, pero hay momentos en que tenemos que dejar que la naturaleza actúe, si no nos encarnizamos terapéuticamente con un paciente. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? A ver, hablar ahora que estamos bien sanos, meternos y hablar como algo cotidiano de la muerte, que es lo que no se habla a lo mejor. Claro, sí, porque si hay algo que nos va a igualar a todos, lamentablemente la gente que tiene más plata, ni siquiera en eso nos iguala la muerte. La gente que tiene más plata tiene tendencia a morir mejor, porque tiene más medios para poder morir mejor. La persona que no tiene ni siquiera para comprarse una morfina, es difícil que pueda morir bien. Pero inclusive la gente que de muchos medios, a veces tiene esta parte que es la profesional, y del otro lado, me faltaba decir recién, está la familia, que si es numerosa es peor, porque Juan piensa una cosa, Pedro piensa una cosa y Rosita piensa otra, porque no han leído, no se han interiorizado de sus derechos, no se están poniendo en la dignidad del paciente, sino se están poniendo en su propia dignidad y decimos, no queremos que Ivana o que el Peca se me muera, y es algo lógico, algo natural, es algo humano. Porque nuestro ser querido queremos retenerlo. ¿Y en quién pensamos ahí? Pensamos en nosotros. No pensamos en el paciente, la dignidad del paciente. Entonces esta pregunta inicial que dije recién, que era tan fácil de responder, ya lo decía Kant, los seres humanos tenemos dignidad y no precio, que es el mismo ser humano el que determina la dignidad. Es difícil en la práctica de hacerlo cuando estamos vulnerados por la situación del infirmus, que está muriéndose, y nosotros angustiados, vulnerados por nuestra angustia. Entonces, queremos en el medio del mar, de repente, cuando no hemos caído al océano, aprender a nadar. Nos vamos a ahogar. Hay que aprender a nadar antes. Lo que propone este libro es, antes de estas situaciones dilemáticas en los confines de la vida, aprender a nadar, aprender a reflexionar críticamente sobre cómo debería morir un ser humano dignamente. Muy bien, bien claro. El doctor Pecas, fue mucho más extenso el diálogo, el contacto que hemos tenido con él. 20 minutos charló presentando el libro y después más de una hora los chicos se preguntaron absolutamente todo.